Dedica unos minutos a pensar, ¿qué estás dejando de hacer en marketing digital en este 2018? Seguro que hay muchas cosas porque no se pueden hacer todas, pero hoy quiero hablarte de 5 cosas que bajo ningún concepto deberías dejar de hacer desde hoy mismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. El llevar a cabo acciones de marketing digital en la empresa requiere de recursos de distintos tipos, económicos, de personal, de tiempo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has analizado el coste de dejar de hacer algunas de ellas? En la mayoría de los casos que veo, la respuesta es no. Y te puedo asegurar que la razón de dejar de hacer ciertas acciones de marketing digital es porque les parecen caras y porque no saben lo que están dejando de ganar, ya que recuerda siempre que algo es caro o barato en función de los resultados que da. De hecho, si lo supieran, probablemente se tirarían de los pelos el no haber empezado hace 5 años. Pero nunca es tarde, por lo que quiero decirte 5 cosas que no debes dejar de hacer bajo ningún concepto. El cómo ya es una respuesta que deberás buscar tú. 1. Tener una verdadera estrategia digital alineada con los objetivos de tu negocio. Nunca, nunca, nunca implementes acciones digitales sin tener claro el camino a seguir. Piensa en un partido de fútbol y el papel que juega el entrenador. Es puramente estratégico. ¿Te imaginas las posibilidades que tendría un equipo de ganar a su rival en los 90 minutos de partido saliendo al campo sin tener claro el papel que juega cada uno, el rol de cada miembro en el equipo, la estrategia de trabajo en el equipo y el conocimiento de su rival? Piensa en tu negocio como un equipo que está jugando un partido donde el tiempo es limitado y por lo tanto, sin el entrenador digital correcto, por muy buenos jugadores que tengas, tus opciones de ganar se reducirán enormemente. 2. Definir de manera realista qué recursos económicos puedes invertir. Y cuando digo realista me refiero a que estén alineados a lo que quieres conseguir y evitar objetivos totalmente fuera de la realidad que me encuentro en muchas ocasiones, como querer duplicar las ventas de mi negocio, ser líder en mi mercado o generar ventas por el canal digital en mercados competidos con presupuestos, por ejemplo, de 50 euros al mes. No te engañes, el marketing digital no es fácil ni es barato. Si lo piensas, quítate esta idea de la cabeza, porque lo único que hará es alejarte de tus objetivos de negocio. Si quieres resultados, necesitas invertir dinero y tener paciencia. 3. Busca un equipo de profesionales con experiencia en digital. ¿Dejarías llevar las finanzas de tu empresa a alguien que no se ha formado en ello y nunca lo ha hecho de manera correcta? Obviamente no. El mundo digital es exactamente igual. Rodéate de un equipo de profesionales con amplia experiencia demostrable que se conviertan en tu extensión digital para complementar esa parte de tu negocio que es relevante hoy y de la que no eres un auténtico experto, ya que recuerda que no se puede ser bueno en todo. 4. Confía y haz caso en el equipo de profesionales digitales. Sigo viendo todavía cómo muchos empresarios, directores generales o directivos contratan equipos de grandes profesionales y al final tienen que hacer lo que él decide, o este equipo tiene que gastar horas y horas para hacerle entender el por qué se hace algo, para defenderlo y que él lo deje hacer. Eso solo llevará a dispersar a tu equipo digital de conseguir resultados y desmotivarles porque ven que no confías en ellos, y si realmente no confías en ellos, mi recomendación es que busques otros. 5. No midas los resultados solo alrededor de las ventas. Este es un error muy común y lo único que hace es llevarte a tomar decisiones erróneas. Con esto no quiero decir que una de las métricas no sea el impacto en ventas, porque sí debe serlo también. Lo que te quiero transmitir es que en el cuadro de mandos que crees para la medición de resultados en el corto, medio y largo plazo, se analicen métricas cualitativas y cuantitativas, porque en digital hay acciones que llevan tiempo en dar resultados y parar antes de tiempo solo te habrá hecho gastar ese dinero con una rentabilidad cero. Vale, si es que para tienda online, a ver, WordPress está muy bien. Lo que pasa que WordPress tiene una... A ver, WordPress se dice una cosa y la realidad es otra, como suele pasar en todo el marketing digital. Realmente para tener un buen WordPress necesitas que te lo desarrolle alguien que sepa, porque WordPress, sabes todo el tema de los plugins, que te dicen, no, instala este plugin y esto gratis y tal y cual. Eso no es
tan así como parece, porque realmente los plugins tienen un gran problema y es que ralentizan muchísimo los tiempos de carga, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente para tener una buena web en WordPress necesitas meter mano con desarrolladores para hacer ciertas cosas. Pero déjame darte una tercera opción. ¿Has pensado en Shopify como e-commerce? Pero desde que conocí Shopify hace bastante tiempo, además yo personalmente tengo un e-commerce aquí en Canadá, es una empresa canadiense, y yo lo tengo montado con Shopify, porque te permite un ahorro de costes enorme. Al final, si te vas a montar un e-commerce, por ejemplo, para hacer algún tipo de e-commerce, para mí la que más me gusta es Magento. Pero cuando necesitas a lo mejor integraciones con CRMs o algún sistema, en Shopify lo bueno que tiene es que, lo primero, tiene unos tiempos de carga brutalmente buenos, que sabes que para e-commerce y posicionamiento eso es crítico, ¿no? Porque los servidores son muy potentes y te permite, no tienes que costearte el desarrollar toda una plataforma de e-commerce, actualizaciones con todo lo que llevas, sino que pagas un fee mensual, es decir, creo que son unos 20 euros al mes, deben ser unos $29 o algo así, y tienes todo, que me estaba dando a mí también bajo, que es el número de... es la duración media de la sesión. Me ha saltado... Sí, es que a mí me estaba saltando con la herramienta, me estaba saltando, te digo exacto el dato, entonces más o menos, bueno, es algo más, pero bueno, es baja. Me llama mucho, sobre todo la relación con otros datos, con la página por sesión. Es súper raro, es decir, porque eso es muy importante al final, cuando haces una campaña publicitaria, al final se puede medir exactamente de cada anuncio qué conversión te genera, para ver, porque al final, sobre todo en tema publicitario, se trata de prueba y error, no hay otra, vas probando hasta que encuentras un poco lo que te genera. Claro, y eso en algunos casos te puede llevar semanas y en otros casos te puede llevar meses, es decir, dependiendo de muchos factores en toda esa parte. Vale, las tasas de venta son bajas, son bastante bajas esos datos. A mí no me gusta comparar con otros sectores porque al final cada empresa tiene lo suyo, ¿sabes? Entonces muchas veces si dices, es que la media es de un 2,5% y te puede llevar error, ¿no? Claro, a ver, muchas veces aquí al final pueden ser desde cosas como tiempos de carga, que esto puede afectar mucho, sobre todo en e-commerce se nota muchísimo, es decir, los tiempos de carga, que las campañas, porque fíjate, la campaña de AdWords es la que mejor conversión te está dando, con diferencia por todas. Entonces a lo mejor se podría tratar de optimizar esa parte, trabajar esa parte de Google AdWords. En temas de e-commerce es muy interesante, por ejemplo, que no sé si tienes instalado, supongo que no, temas de recuperación de carritos de compra abandonados. Pero claro, es que es un análisis de datos grande, porque normalmente al principio lo que se suele hacer con todo esto, lo mejor es hacer una auditoría de datos para ver todo. A ver, yo creo que la web tal como la tienes te está frenando, me da la sensación, porque me dices que estás estancada en visitas y en ventas, en ambas cosas. Yo creo que aquí la web te está penalizando en cierta manera. Fíjate que, por ejemplo, en la parte del checkout, donde estoy haciendo una simulación de compra, me sale todo el formulario que me sale, es un formulario bastante agresivo en el sentido de que tiene muchos campos, visualmente hablando. Pues decir, porque al final te pone nombre, apellido, nombre de empresa, país, dirección, Entonces eso quieras que no, pero al final produce fuga. Porque tú ahora mismo, fíjate que no sabes dónde se te está yendo la gente, es decir, y no sabes la razón. Imagínate que puede ser por, esto lo he visto en algunos e-commerce, que la gente se le va porque el 80% de sus usuarios trabajan con Chrome, el navegador Chrome, y hay un fallo de adaptación a Chrome. Entonces cuando la gente da a siguiente, le devuelve error. ¿Vale? Esto te lo estoy contando así, que no tiene por qué ser el caso, pero he visto este caso. Entonces, hasta que no profundizas no sabes la razón. Entonces, lo más importante al final en un e-commerce es saber en qué fase de ese embudo se va la gente. Si hay 4 fases, oye, pues es que resulta que cuando la gente va a meter sus datos, ahí es cuando se va. Entonces, a lo mejor, pues ahí ya por lo menos tienes cierta información para decir, ostras, ¿qué puede ser? Porque hay muchos campos y empiezas a hacer pruebas y para ver si mejora la conversión o no mejora la conversión. El mayor problema del marketing digital a nivel general es que lleva su tiempo, ¿no? Yo siempre hablo de la paciencia y que la gente quiere cosas rápidas, pero hay una razón que hace que lleve su tiempo. Y es que aunque tienes que hacer muchas pruebas, puedes tener muchas ideas, pero el problema es que las tienes que hacer una a una. Porque si no, no sabes cuál es el activador. Correcto, es decir, dices, voy a probar 10 cosas, prueba las 10 y tal. Entonces, al probar una a una, como tienes que dejar un tiempo en cada una, si el tráfico sobre todo no es muy alto, necesitas más tiempo, pues claro, eso dilata en el tiempo. Por eso lo que te decía, que muchas veces se tarda meses en conseguir dar con la fórmula de éxito. Es mejor parar muchas veces, ¿no? Porque tenemos la tendencia muchas veces a decir, no, es que yo trabajo mucho y muy duro, pero la clave no es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. Es decir, porque al final, trabajando 4 horas puedes tener mejores resultados que trabajando 12 si sabes el camino que hay que seguir.
toda esa parte, ¿no? Entonces yo te diría que hicieses ahí un parón, es decir, si ahora mismo las inversiones no te están dando, yo te diría que mirases en la parte de Google AdWords lo que has invertido y lo que has vendido a ver si te compensa, ¿vale? Porque yo aquí solo veo la conversión, no veo la cantidad. Si ves que a día de hoy no está funcionando, a veces es bueno parar todo y dedicarse un tiempo a analizar datos, a meter una fuerte profundidad de datos para intentar entender un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo estoy casi convencido, porque nunca se puede asegurar nada, que un cambio de la parte web y de usabilidad te ayudaría, porque los tiempos de permanencia son bajos y creo que ahí puedes estar teniendo algún tipo de fuga. A los ojos de Google tienes contenido duplicado, son dos webs supuestamente distintas con el mismo contenido. Optimizar una web, siempre digo que para construir una web ideal necesitas mínimo 3 perfiles. Necesitas un diseñador, te hablo mínimo, un diseñador que te la haga visualmente bonita, necesitas un programador que haga bien la programación y necesitas a alguien de marketing y negocio que haga que eso sea un negocio. Y son perfiles complementarios, además, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se diseñan las webs, realmente lo caro de una web no es lo que ves, normalmente es lo que no ves. Y cuando se hacen bien las webs detrás es que entra un equipo de personas multidisciplinar para tocar muchos aspectos, ¿no? La parte de geomarketing al final es todo lo que puede tener con geolocalización en todo su amplio concepto. Entre ello, por ejemplo, campañas de micro-targeting. Imagínate a nivel de Facebook cuando te permite hacer segmentaciones por códigos postales. Y de repente haces un anuncio muy targetizado a un código postal muy concreto, de tal manera que la gente se siente muy alineada con eso. O anuncios de Facebook cuando la gente está en un punto alrededor de tu oficina, de un punto físico. Es decir, yo le digo, oye, muestra este anuncio entre las 2 y las 4 de la tarde, si soy un restaurante, a la gente que esté a 2 kilómetros de acción de mi restaurante. Es decir, son todo tipo de acciones que el factor geolocalización tiene algún tipo de importancia, sí. Lo primero, yo siempre digo, define un presupuesto que puedas invertir a los próximos 12 meses a nivel de inversión, porque eso ya te puede decir, oye, me centro en esto, priorizo en esto, en publicidad, en tal. Entonces eso es muy importante. Y a partir de ahí empieza la parte de, oye, ¿qué voy a invertir? Lo más importante es cambiar la web. Pues esto es la web. Puedo hacer esto a nivel publicitario. ¿Necesito esta herramienta? Esta herramienta me cuesta tanto al mes, pues la necesito para estas cosas. Entonces, ir haciendo todo en función de los recursos que tienes, porque si no, si lo haces al contrario, lo que suele suceder es que te sale una necesidad de recursos mayor de la que normalmente dispones, por lo que has perdido tiempo en toda esa planificación de parte. Y sobre todo, dedica mucho tiempo a analizar datos, muchísimo, porque ahí está la clave, es decir, perdemos mucho tiempo en hacer reportes que luego alguien hace un reporte, se tira 3 horas haciendo el reporte y 5 minutos analizándolo, cuando para mí debería ser al contrario. Y ahí es donde está absolutamente todo, en toda esa parte de análisis, donde están las pistas. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Marketing Digital si estás de acuerdo conmigo o no con estos 5 puntos. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.